agua es dinero, es poder, es juego político, es chalaneo. Esa es la realidad. Y eso o lo entendemos, lo afrontamos o estamos jugando, ¿no? Bien, tú has mencionado la palabra límites, ¿verdad? No es problemas. Hemos creado un modelo de desarrollo que somos esclavos, que nos atrapa. El problema es que ese modelo no tiene percepción del límite. Y hay un límite en las cosas. Y el modelo pues no lo acepta. Y entonces ahí estamos metidos en ese callejón sin salida, ¿no? El problema pues no es del agua, el problema ni de la atmósfera, el problema es nuestro, ni de los océanos, el problema es nuestro. Y los desequilibrios, los problemas son nuestros. Bien, los avances en el conocimiento científico y tecnológico en sí son intrínsecamente buenos. Lo malo luego es la aplicación que todo esto se hace, ¿no? La televisión es un invento intrínsecamente bueno, el automóvil, pero la televisión nos estupidiza. Depende de cómo se maneje luego y quién tiene ese poder. El automóvil es bueno, pero nos ha despachado de las ciudades. Hemos hecho sitios, guetos, donde es difícil vivir, donde tienes que trabajar para poderte el fin de semana por ahí. Y lo mismo, pues la energía nuclear, es maravillosa. Con la energía nuclear, un gran invento, pero ¿qué hemos hecho? El mayor atentado terrorista de la historia, Hiroshima y Nagasaki. Y ahí está, ¿no? Bueno, entonces, todo depende, pues, de la mesura con lo que se emplea el saber y el conocimiento, ¿no? Bueno, pues Aristóteles ya decía que el principal reto que tiene la sociedad a la hora de construir la sociedad perfecta que anhela es la codicia. Y este es el modelo de progreso que hemos construido, y el modelo ideológico está fundamentado en la codicia. Y la codicia, la única forma de combatirla es con la mesura. Pero ¿quién habla hoy de la mesura? ¿Quién nos educa en la mesura? No, aquí es crecer, es demandar, Bueno, durante miles de años, pues la tecnología hidráulica que disponíamos ha sido muy sencilla, se construían azudes con piedras, con ramas, se retenía el agua, venía una creciera, se los llevaba. Pero hay un momento histórico que es en mediados de los años 30, en el año 34 exactamente, cuando hace su exhibición la tecnología del dominio del fraguado del hormigón y la construcción de estructuras en hormigón, que es con la empresa de Hoover en Estados Unidos. A partir de ese momento, cuando el ser humano es capaz de retener cualquier río en cantidades ingentes y se desarrolla la maquinaria para horadar montañas, para elevar aguas, entonces los ríos se convierten descaradamente en mercancía. Y entonces, aparte, entonces hay un cambio sustancial en la percepción de lo que es el río y lo que son las aguas para el ser humano, ¿no? El otro día vimos una película dentro de este programa que me pareció maravillosa, que se llamaba Contracorriente, ¿no? Es maravillosa. Esa película es simplemente diferentes protagonistas de los conflictos del agua en el Ebro dan su expresión, echan su discurso. Hay el discurso de la sensatez, el discurso del político, el discurso del prepotente, el discurso del hombre ser comprometido, el discurso trascendente, y es interesantísimo esa película y habría que verla. Y en esa, desgraciadamente fuimos 6 o 7, 8 o 10 personas los que asistimos, ¿no? Y en esas entrevistas hay políticos, hay un técnico, Carlos Escartín, que entonces era director general de Aguas, cuando le hacen la entrevista y le preguntan, y voy al tema, ¿qué es un trasvase? Y dice, hombre, un trasvase, pues es una cosa tan sencilla como coger agua de una cuenca y llevarla a otra. Joder, y se queda así, y dice, claro, y si el pueblo, a través del Parlamento, ha pedido que hagamos esto, pues nuestra obligación es hacerlo. Así de simple es el problema. Claro, si no entendemos lo que es un trasvase, si no entendemos los juegos que hay ahí, el dinero, los intereses económicos que hay, los efectos que tiene sobre la naturaleza, sobre el medio ambiente, sobre las emociones, porque un trasvase no solamente es la tubería de conducción, y una cosa es hablar de un trasvase de una cuenca a otra para abastecer a un pueblo, a una ciudad, a un pequeño polígono industrial o horario, y otra cosa ya son estos trasvases que estamos hablando de cientos, o sea, de decenas de metros cúbicos por segundo, o de cientos o miles de hectómetros cúbicos al año. Eso son otras cosas. Eso ya, claro, no es lo mismo quitar 10 metros cúbicos por segundo al Amazonas que quitárselo al Tamarguillo o quitárselo al Ebro. Entonces los trasvases ni son buenos ni son malos, como todo, depende de la dosis, depende de la magnitud de las cosas, ¿no? Bueno, claro, los trasvases que estamos hablando son trasvases de mucha envergadura, son trasvases que ya no es la conducción, son las obras que hay que hacer, en cabecera, no cabecera, para asegurar ese agua que tiene que ir al otro lado. Y entonces ya los precios son diferentes, los costes económicos, los daños morales, los daños patrimoniales, los daños de belleza ya son diferentes, ¿no? Bueno, pero esto, pues normalmente pues, los políticos no lo entienden. ¿Y por qué no lo entienden? Porque el agua se ha convertido en codicia. Y quien tiene la responsabilidad de gestionar todo esto, a quien hemos entregado la confianza, esos son los gobiernos. Pero los gobiernos han caído, están atrapados por el poder económico.
y los medios también están tapados por el poder económico, de forma que no hay un discurso racional sobre lo que está pasando. Y estamos aquí todos cegados porque cada una tiene bastante con su afán cotidiano de salvar su vida y tirar para adelante como pueda, ¿no? Bien, cuando hablamos del agua frecuentemente se habla de las demandas, de las necesidades, pero aquí también hay una perversión del lenguaje, ¿no? Los trasvases se intentan justificar ante la sociedad a través de un lenguaje construido, un lenguaje orwelliano que lleva un pensamiento unidireccional, que habla aguas que sobran, excedentarias, que se pierden, gentes que las necesitan, el oro azul del futuro, gente que se mueren de sed, regiones que llevan mirando al cielo 200 años. Claro, estamos traspasando aguas excedentarias, aguas a través de proyectos que han sido concebidos por los mejores técnicos del país, que son profundamente respetuosos con el medio ambiente. Entonces, claro, la gente que oye este discurso dice, hombre, pues hay gente que la necesita, se está tirando, el agua va a ser, háganse obras y seamos previsores, ¿no? Y este es el pensamiento, este es el lenguaje que nos hace pensar. Y los medios, los tertulianos famosos que crean mucho pensamiento, sin entender el tema, hablan de este lenguaje. Y esas son sus premisas. No hemos ido más allá, no entendemos que esto, lo que está pasando con el agua, esta voracidad, no tiene límite. Porque todo lo que sea poder no tiene límite de satisfacción posible. Y los trasvases han supuesto eso, poder llevar el agua de un sitio a donde quiera. Ya empiezan los negocios, quién paga más, o empiezan los juegos políticos. A mí si me votas, yo te llevo agua, ¿no? Y eso es un poco ahí donde estamos, ¿no? Luego hay una parte emocional que se desprecia a la hora de hacer los trasvases, que son los daños para las gentes que vienen a orillar un río en un valle, que se le inunden o que su río se convierta poco a poco en una porquería, pues emocionalmente tiene un efecto importante. Como tendría si traspasáramos la Alhambra de Granada a Barcelona en razón de que allí rentabiliza más, o el acueducto de Segovia pues a Madrid porque hay más dinero y hay más visitantes, o Palma de Mallorca, ¿no? O la Catedral de Burgos. Es decir, que hay razones que son valores. Y entonces la vinculación emocional del ser humano con un río es muy profunda, es muy profunda. Claro, se rompe esa vinculación, no pasa nada, porque el espíritu de supervivencia es muy grande. Valencia no tiene que ver nada con el Turia, ya no es la ciudad del Turia, ni Sevilla es la ciudad de Guadalquivir, sino pasa el Turia por Valencia. Pero ahora hay una conciencia de que Valencia ha perdido personalidad, la gente ha perdido identidad, la gente, se ha generado desarraigo. Ahora, si esto no cuenta, si solamente cuesta la productividad y el PIB, bueno, pues entonces apaga y vámonos, ¿no? Entonces es un problema conceptual, como digo, es un problema filosófico, ¿no? Yo estuve con otras muchas personas en los años 84, 85 en el debate que entonces hubo en relación con la nueva ley de aguas, ¿no? Yo fui de las personas que escribí y dije entonces que la ley de aguas entonces era simplemente un artilugio que se montaba para justificar, para legitimar los repartos del agua. El agua es dinero, el agua es electricidad, el agua es especulación, el agua mueve mucho dinero. Y aquello simplemente era la excusa, la ley para justificar ese reparto. Y la quinta esencia de esto, como se decía en la exposición de motivos de la ley de aguas, es el arma poderosa de la planificación. Hay un documento que dice que es los trasvases. Entonces hay una fe en que los trasvases son necesarios, se lanza un discurso, para corregir el desequilibrio hidrológico de España, que el agua está mal repartida en el espacio y en el tiempo. Y se crea esa conciencia, ¿no?, de que los trasvases son buenos porque son justos, porque son solidarios, porque desfacen una naturaleza pues que está mal diseñada por quien la hizo, ¿no? Se ignora en los trasvases, la experiencia ahí está, el efecto droga que tienen. Está demostrado la cuenca del Segura que cuanto más agua lleva, más apetencias generas. Y al final esto no tiene límite, hay que pararlo. Es una cuestión ya ética, una cuestión de gobierno. Y hasta ahora pues hemos vivido en el tema del agua en el desgobierno, ¿no? Bien, vamos a recordar brevemente, sin dejar 2 minutos. No se puede hablar de trasvases sin aprender la lección. La lección es qué ha pasado en los trasvases que hemos hecho y qué ha pasado de las políticas trasvasistas, dónde están. Entonces empezamos, por empezar en una fecha, con el trasvase. Bueno, la obsesión por el trasvase viene en España del año 42, cuando ya es el trasvase del Ebro para Levante, ¿no? Bueno, pero luego hay un envite, un empuje de pronto para hacer el gran trasvase del Ebro a Barcelona, 1.400 hectómetros cúbicos por segundo.
Bueno, aquello que pasó, lo que habéis dicho antes, que si no llegaba a estas bases sería